Buenas noches, hermanos. Un saludo especial a todos los que están viéndonos esta noche, a todos los que están conectados. Muestre, miro a ver cuántos son. ¿Cuántos son? Saludamos a todas esas familias que se conectan con nosotros cada noche que tenemos culto y cada domingo. Entonces, vamos a orar a Dios, que el Señor nos siga bendiciendo esta noche, y también saludo especialmente a todos los que están aquí presentes con nosotros. Tenemos 37 dispositivos conectados. Esos 37 pueden ser 100 personas. Entonces, aprovechamos el tiempo así, mas no cambiamos la iglesia, la congregación por la casa. Así que voy a pedirle que cierre sus ojos. Dios está con nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu misericordia. Esta noche con nosotros tú has sido fiel, Señor. Has sido bueno, has sido eterno, maravilloso con nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque has sido bueno. Nos has permitido estar aquí aún en pie, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estaba pensando esta mañana sobre qué hablar en estos momentos, y como tengo un sermón libre aquí esta noche, entonces estaba pensando sobre todo en qué hablar, y quiero enfocarme en hablar un poquito acerca de la victoria, y he titulado el mensaje aquí: la victoria es segura. Mi victoria es segura. Y voy a usar un texto en Zacarías capítulo 4, pero antes de eso quiero introducir el tema hablando un poquito de una forma general acerca de la victoria. Todos nosotros tenemos diferentes obstáculos que vencer. Cuando entrevistamos a alguien para el ministerio, le estamos preguntando cuáles son sus debilidades con las que usted más tiene que luchar. Y acuérdese que la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a aquel monte, quítate y échate en el mar. Y algunos se paran a los montes, al frente de los montes, y les dicen quítate, y no se quita, y échate en el mar, y no se echa. Pero sí creo que Dios nos ha dado la victoria en cosas que son a nivel espiritual. Entonces puede ser la enfermedad misma que tenemos. Imagínense que las personas que les está dando COVID, que les da COVID o que les da gripa, inmediatamente las personas están entrando en una depresión, en un pesimismo, en un negativismo fuerte, y los médicos dicen no, por favor luche, porque esos pacientes se nos van así. Pero mucha gente, sin saber que tiene COVID o teniendo COVID, ya pierden su batalla aquí en el corazón, en la cabeza. Pero yo creo que Dios nos ha hecho a nosotros, como dice la Biblia, más que vencedores. Dios nos ha hecho así, más que vencedores. Y yo tengo que creerme eso en todas las áreas de mi vida, en un problema, en una enfermedad, en una escasez. Tengo que creerme que Dios me ha dado la victoria, y que aún, escuche, si no salen las cosas como yo quiero, eso también es la victoria. Es que nosotros no a veces vemos las cosas de un punto de vista distinto, pero también es la victoria si aún las cosas no salen, porque la Biblia dice
que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman y a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces fíjese que Dios me ha hecho a mí más que vencedor, dice el apóstol Pablo. Diga, yo soy más que vencedor. Eso, y en el campo espiritual usted es más que vencedor. ¿Sabe? En el campo espiritual usted es más que vencedor. Entonces estaba yo leyendo este libro de Zacarías. El libro de Zacarías está ubicado en la reconstrucción del templo en los tiempos de Esdras. Y habían dos profetas que le profetizaban para la reconstrucción del templo, que era Zacarías y Ageo. Estos dos profetas profetizaron a las personas a reedificar el templo. Usted sabe, Ciro dio un decreto, aquí dice en el capítulo, aquí en Zacarías dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, cuando Darío, rey de Persia, estando los judíos en esclavitud, él dijo que se levantaran algunos de los del pueblo y fueran a reconstruir el templo de Dios. Dios despertó el espíritu de Darío para ayudar al pueblo de Israel para levantar el templo. Y entonces, sin embargo, la orden de Darío no fue muy creída por los judíos. Entonces los judíos se demoraron un tiempo en reconstruir el templo. Entonces Dios envió dos profetas, Ageo y Zacarías, para que animaran al pueblo a la reconstrucción del templo. Y esos profetas, estos dos profetas, como había como una pereza y había como un miedo, había como un espíritu de derrota. Y déjeme, los estoy tratando de contextualizar en lo que vamos a hablar de la victoria segura. Es que había, a causa de los enemigos, y quiero que sepan ustedes que todo el tiempo la obra de Dios ha tenido enemigos, todo el tiempo, de dentro y de afuera. Usted lee, por ejemplo, aquí en Esdras, dice la Biblia, y el pueblo de la tierra intimidó a los judíos para que no construyeran. Entonces estos judíos que estaban como animados por la orden del rey, pero fueron intimidados para no construir. Y entonces Dios envió al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Pero en esa contextualización usted y yo tenemos que pensar que la obra de Dios siempre en la tierra va a tener problemas, obstáculos, burla. Los enemigos tratarán de meterse en lo que Dios quiere hacer con usted. No piense que la obra de Dios solamente es la iglesia, pero es lo que Él quiere hacer con usted, que usted es la iglesia. Entonces déjeme darle un ejemplo. Yo creo que los demonios y Satanás, todos los días que usted va a venir a la iglesia, alrededor suyo hay muchos demonios para no dejarlo venir, y van a usar la carne, su carne, sus deseos que no están crucificados, para que usted no haga la obra de Dios, y para que usted viva en derrota, y para que usted piense que las cosas no son así, y para que usted se desanime, y para que usted no haga las cosas. Siempre eso va a pasar. Mire, usted lee en la parábola del sembrador que la Biblia dice que vino el malo y arrebató lo que había sido sembrado en el corazón. Eso es lo que el diablo quiere hacer, arrebatar lo que ha sido sembrado en el corazón de las personas. Y no nos alcanzamos a imaginar la lucha espiritual que hay alrededor de una persona nueva que viene a la iglesia. La guerra espiritual que hay no la alcanzamos a ver nosotros. Y entonces, porque cuando hablamos de Israel, hablamos de la obra material del templo. El templo es el templo material, y ya no existe el templo. Ahora existe la iglesia. Entonces, ¿en qué enfoque la guerra espiritual tiene que darse
entre nosotros, entre usted y yo. Así que el diablo quiere mantenerlo a usted en derrota, en problemas. Mire, esta semana leí una noticia en El Tiempo que una persona había ido con COVID al hospital y entonces no se quiso vacunar y ella le dijo al médico que eso era del diablo, que eso era del diablo, que la vacuna era del diablo, pero ella no se, y le dije, ¿por qué usted no se había vacunado? Ya una persona adulta. Entonces ella dijo que el pastor les dijo que eso era del diablo. Entonces todo eso el diablo va a tomarla para que ridiculizar la iglesia. Y todas las caídas y todas las cosas que pasan, el diablo va a usarlas para ridiculizar la iglesia. Y entonces cuando la iglesia es ridiculizada, el corazón de muchas personas se enfría. Entonces la obra de Dios es frustrada. En ese contexto es que quiero hablarles acerca de que nuestra victoria es segura, porque Dios está con nosotros. Y déjeme decir que en el cielo no hay no hay gente cobarde. En el cielo no hay, usted lee Hebreos 11 y usted mira la lista de los que están ahí y dice, entre esos está Rahab la ramera. ¿Y sabe quién es Rahab la ramera? Fue una mujer que creyó en Dios y salvó a los espías y los ayudó. Ahora, eso le podía costar a ella la vida, así que su vida estaba en riesgo, porque donde la descubran, la matan. Pero ella puso en riesgo su vida porque creía en Dios. Entonces en el cielo no hay cobardes. En el cielo está la gente que pasó por todas las pruebas y todas las acechanzas que el diablo le tendió y pasó la prueba. Así que yo quiero decirle a ustedes, hermanos, el camino no es fácil. El diablo solo lo acaricia a usted. Usted puede recibir una caricia de Satanás cuando usted anda con él. Del resto, si usted no anda con él, el diablo no, usted es su enemigo, no lo va a acariciar. Pero las caricias del diablo son sabrosas, ricas, producen sueño espiritual, producen muerte. Eso es como cuando uno come y come y come y siente placer al comer y come y come y come y come y come y come y después se enferma. Lo mismo, Satanás va a acariciar al que está con él y lo va a acariciar y lo va a satisfacer para matarlo. Entonces usted y yo tenemos la mente de Cristo para entender las acechanzas del diablo y ser inteligentes. Entonces voy a leer el texto de Zacarías capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice acá. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, pero aquí no dice a Josué, más adelante dice a Josué, pero leo y dice, ¿qué dice? Escuche, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, ¿cómo nos vamos a ganar esta batalla nosotros? ¿Cómo es nuestra victoria segura? Mire este versículo, no es con ejércitos, no es con fuerzas, es con el Espíritu de Dios. No es con ejércitos ni es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Ahora, en medio del contexto que yo les hablo, quiero que leamos un texto aquí, aquí el capítulo 4, versículo 1. Si tiene su Biblia o si no, no sé si me la ponen aquí, a dónde me la ponen. Dice acá, versículo 1 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto?
y dije, no Señor, no Señor mío, no sé. Pero más adelante entonces trata de explicarle qué es, pero déjeme hacerle una interpretación de esto que leímos. Zacarías ve que hay un candelabro que tiene 7 lámparas. Ese candelabro es el candelabro, el menorá, el candelabro de Dios. Y él ve que hay 2 olivos. Los olivos surten el candelabro de aceite para que arda continuamente. Ahora, una de las cosas que tenía que pasar con el candelabro es que tenía que arder continuamente en el altar todo el tiempo, no podía estar apagado. Y tenía que tener aceite de olivos para que el candelabro estuviera ardiendo todo el tiempo. Ese es el trabajo de los sacerdotes en el templo. Ahora, es interesante que cuando Zacarías ve esta visión, él ve un candelabro con las 7 lámparas y ve 2 olivos alimentando el candelabro. Y luego viene el versículo: no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, cuando él dice que es con el espíritu, él le muestra el candelabro, se lo ha mostrado antes, y le muestra los 2 olivos. Esto es símbolo de la presencia de Dios, del fuego que tiene que llevar en el corazón de uno, que tiene que estar ardiendo. ¿Y qué le quiero decir? ¿Cómo se va a ganar usted sus batallas? ¿Cómo es usted victorioso? Cuando su candelabro esté encendido y haya suficiente aceite en sus lámparas para que arda. No es de otra manera. Miren, mis hermanos, dice la Biblia que si uno pasa por las aguas, no te anegarán, y si pasas por el fuego, no te quemarás. ¿Sabe qué quiere decir eso? Una victoria segura. Pero ¿sabe cómo usted andará por el fuego y por las aguas? ¿Sabe de qué forma? Cuando su lámpara esté encendida y haya suficiente aceite en su vida para arder. Entonces, por eso dice que no es con ejércitos ni es con fuerza. Así que fíjese usted, hermano y hermana, cómo nosotros los cristianos nos ganamos las batallas. No es nuestra carne. Pablo dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo nos vamos a ganar las victorias? ¿De qué forma? Cuando el fuego arda en mí. Es con el Espíritu de Dios. El reino de los cielos no es intelectual, es espiritual. No es emoción, sino es unción de Dios en el corazón de cada hombre. Hay momentos en que usted se da cuenta que usted, o que yo me doy cuenta que no sirvo para nada, que no son mis fuerzas. Hay momentos en que nada funciona y digo: ¿y entonces qué hago? Y voy a humillarme a decir: Señor, eres tú. Y veo que Dios empieza a cambiar la situación. Las situaciones Dios empieza a cambiarlas. Veo que hay una salida, veo un camino. Amén, hermanos. No es con ejército ni es con fuerza. Aquí Dios usa la fuerza humana, pero no es la base de la victoria para un hombre cristiano. Dios usa la fuerza humana, ¿sabe? Pero no es con esa fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Hace mucho tiempo, no mucho, pero hace tiempo, para nosotros estar ubicados en Bosa y tener esta iglesia así y desarrollar las bases que le metimos a esto era imposible. No se podía. No era con fuerzas. Pero sabe, el Espíritu de Dios empezó a hacerlo. Y Él empezó a mover y Dios empezó a hacer las cosas. Yo recuerdo que compramos esta casa de este lado y teníamos que pagar una cuota y no teníamos dinero. Recuerdo que ese jueves
vino una hermana que vivía aquí en la esquina, la hermana Amparo, y trajo una ofrenda que era exactamente lo que nosotros necesitábamos para pagar la cuota que teníamos que pagar al otro día. Estábamos nosotros con los brazos caídos, pero Dios estaba moviéndose. Pero yo recuerdo que cuando teníamos que tumbar el templo antiguo y teníamos que irnos de aquí, entonces empezamos a buscar para dónde irnos. Éramos una congregación que tenía que caber por lo menos 120 personas y no sabíamos para dónde irnos. Por allá pregunté por un saloncito allá, aquí en la zona, en la Cuadrapicha de Osa, que queda aquí al pie de la Plaza Roja, y ahí había un saloncito y nos cobraban $1.000.000 por el arriendo. Yo dije, no puedo pagar ese arriendo, no puedo. ¿Qué hago? Entonces de pronto se me acercó un hermano Libardo, y me dijo, pastor, los de la plaza, aquí los de la plaza, compraron, ahí había una cancha donde está la plaza ahorita ahí adentro, era una cancha, eran así, 4 lotes, y era una cancha de tejo grandísima. Él dijo, acabaron de comprar la cancha, ¿quiere que les diga a ellos a ver si nos alquilan eso? Y yo le dije, dígales. Entonces hablamos con el presidente de la junta, un señor Pablo, esposo de una hermana cristiana, y él dijo, claro. Y le dije, ¿cuánto nos cobra? Y dijo, no, es para mi Diosito, yo que les voy a cobrar. Y nos prestó esa cancha. Y nosotros lo que hacíamos era que llevábamos todas las bancas para allá, llevábamos nuestros equipos de sonido y pudimos tumbar esto y hacerlo nuevo. Y sabe, no gastamos sino únicamente los servicios públicos, y estuvimos 6 meses ahí mientras hicimos esta construcción. ¿Quién hizo eso? Eso era imposible. Dios movió a la gente para que comprara eso, para que nos lo prestaran a nosotros. La victoria es segura porque Dios está conmigo en eso. ¿Puede imaginar usted? Y no sé cuántos de los que están aquí estuvieron con nosotros en esa experiencia de ir allá, donde yo vi gente conocer al Señor, gente convertirse a Cristo. Ahí Dios se movía en eso. Teníamos una cancha de tejo grande, pisamos la tierra, a veces el sol nos molestaba un poquito, pero la gloria de Dios se movió ahí. No es con ejércitos ni es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Gastamos tiempos de oración con las hermanas, con los hermanos, de ayuno, buscando a Dios, diciendo, Señor, haz esto, haz esto. Y Dios empezó a moverse. Dios empezó a moverse. Déjenme darles un ejemplo. En los tiempos de Josué, Josué fue el encargado de entrar a Israel a la tierra prometida, al cumplimiento de las promesas. El primer obstáculo que encontró Josué fue Jericó, una ciudad amurallada cuyas murallas se dicen que eran súper gruesas, inexpugnable. La Biblia dice, ahora Jericó estaba cerrada, dice, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Ahora, era imposible, escuche, era imposible tomar a Jericó, no era fácil. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios le dijo a Josué cómo ellos tomarían a Jericó. Pero era la primera ciudad entrando a la tierra de Canaán. Y Dios les enseñó a ellos desde el comienzo que no era con sus fuerzas, sino que era con el Espíritu de Dios. Y las primicias de la batalla fueron ganadas con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces Dios le dijo a Josué que hiciera una locura. Era que rodeara la ciudad por 6 días, una vez rodearan toda la ciudad, y todo el mundo tenía que estar callado. Nadie podía decir nada. Entonces ellos empezaron a rodear la ciudad. La gente podría pensar, ¿y estos qué les pasa? Silencio absoluto, nadie decía nada y daban vueltas por la ciudad. La gente podía decir,
estos están espiando a ver qué huequito encuentran para meterse. Pero al séptimo día ellos tenían que dar 7 vueltas, y cuando terminaran las 7 vueltas tenían que gritar. Y eso es el séptimo día, ellos dieron 7 vueltas, o sea que dieron 13. Y cuando terminaron de dar las 13 vueltas, ellos gritaron. Y la Biblia dice que cuando ellos gritaron, las murallas cayeron. Y ellos entraron en Jericó y tomaron a sus enemigos, pero las murallas cayeron. ¿Quién hizo eso? Eso era una locura. ¿Cómo gana uno una guerra así? ¿Cómo uno vence a un enemigo así? ¿Sabe qué hacemos para vencer a un enemigo? Hacemos ejercicios, nos entrenamos y hacemos ejercicios y sacamos músculos y ensayamos tiro al blanco para que no falle nuestros tiros, y bregamos y luchamos y nos vamos adelante. Y tratamos de entrenarnos para aventajar a nuestros enemigos, para ser mejor que los otros, pero nunca con la debilidad. Imagínense Josué, un guerrero. Entonces él con su fuerza podía vencer, y en Israel habían hombres entrenados, pero ¿sabe qué? Dios dijo: no, así no es. Entonces es dando vuelticas, y ellos dieron vueltas, y Dios derrotó los enemigos. Ahora quiero que me escuche esto usted. La guerra no es su guerra, entienda. Como Dios es Dios, es interesante, aquí dice Jehová de los ejércitos, como lo dice igual en Ageo. Dios es un guerrero y Él quiere ayudarlo a usted, bendecirlo. ¿Cómo usted se va a ganar sus batallas? Con el Espíritu de Dios. No hay otra manera. Siempre que usted vaya en su carne, va a fracasar. Dios le dijo a los judíos que ninguno de ellos podría tener algún defecto para servirle. Por ejemplo, no podían faltarle un dedo, o no podía estar cojo, o tener un ojo picado, no podía. Pero Dios también le dijo que no podía tener 12 dedos, o sea, 6 y 6. ¿Qué quiere decir esto? Ni sobrado, que no estuviera. Mire, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Dios dijo: no quiero hombres que ni les falte algo, que sean tan débiles que se crean nada, o que sean tan sobrados que se crean todo. Yo necesito hombres que crean que yo puedo bendecirlos y que les puedo dar las victorias. ¿Me escuchó eso? Y que sean humildes y entiendan. Eso es lo que Dios necesita. Hombres que digan: Señor, yo no puedo, pero yo creo que contigo podré. Como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Entonces yo no voy en mis fuerzas. Aquí dice: no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza. En otra parte dice: no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que hay un texto en Isaías que dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Es decir, que será tal la unción de Dios que el yugo se pudrirá. Usted llegará a lugares donde Dios tendrá todas las puertas abiertas, ¿sabe? Mire, estaba pensando en ese texto de cuando dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Pero estaba pensando en el texto que dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué quiere decir eso? Lo cerrado puede estar bien cerrado, pero si el Espíritu Santo de Dios está, no habrá puerta con cerrojos fuertes que no pueda ser derribada. El Espíritu, la gloria de Dios, pudrirá ese yugo. El yugo de su hogar, de su esposo rebelde, caerá si usted es una mujer de Dios. Esos yugos caerán.
Usted tiene que andar en Dios. Va a decir, no, yo tengo que andar en el Espíritu. Simplemente Dios va a hacer las cosas. No somos nosotros. No soy yo. No soy yo. Señor, no es mi obra, es tu obra. Señor, haz las cosas. Hay gente que piensa que todo depende de ellos. Dijo una vez una hermana, me contó un pastor, que dijo una hermana, era una de las mejores diezmadoras de la iglesia, y le dijo, pastor, me voy a ir de la iglesia y no sé usted qué ir a hacer sin mis diezmos. El pastor me contó y nos reímos. No sé qué ir a hacer usted sin sus diezmos, sin mis diezmos, dice. Ahora uno podría preguntar otra cosa, ¿y usted qué va a hacer sin la gracia de Dios? Yo qué haré sin sus diezmos, pero usted qué hará sin la gracia. Pero ¿qué le quiero decir? Nosotros no dependemos de las personas. Usted no depende de su marido para que la mantenga. Usted no depende del patrón para que le dé trabajo y lo sostenga. Usted depende de Dios. Y Él le aseguró a usted la victoria. Él dijo que Él le iba a alimentar. Él dijo que le iba a sostener. Él dijo que le iba a vestir. Así que en esas verdades es que nosotros tenemos que descansar, porque en esas verdades es que Dios está con nosotros. Miren, mis hermanos, ¿cómo nos vamos a ganar la batalla en este tiempo? ¿Cómo nos la vamos a ganar? ¿Sabe cómo nos la ganamos? En nuestras rodillas. Es eso. A veces nosotros pensamos que si hacemos las cosas que otros hacen y que han sido exitosos, así nos van a funcionar a nosotros y así vamos a ganar. Pero no es así. Realmente no es así. Es como el Espíritu de Dios dirija nuestra vida para poder hacer las cosas, y vamos y la gloria de Dios caerá y fluirá. Amén, hermanos. Déjenme decirles, mire, ahora lo que Dios va a hacer en el último tiempo se requiere de hombres y mujeres que le busquen. Acuérdense que les hablé del candelero y los olivos. Eso es fuego, pero es aceite. Sus lámparas tienen que estar encendidas todo el tiempo. La gente, la iglesia, nosotros los pastores, tenemos que buscar a Dios para que la obra de Dios pueda ser hecha, y viviendo vidas santas en santidad. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Y así pasará, y eso con todos. Si Dios le da a usted la gracia de tener un ministerio, entonces busque a Dios. Diga, Señor, no son mis fuerzas. Señor, no soy yo, es tu Espíritu. Eres tú quien haces las cosas. Hazlas, dame gracia con la gente. Porque, hermanos, no es verdad que no le caemos bien a todo el mundo. No le caemos bien. Pero ¿qué necesito yo para eso? Gracia. Digo, Señor, dame gracia. Y digo, Señor, haz las cosas. Señor, trata. Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Y como Él es el que lo hace, porque Él es el que lo ha prometido, Él lo hará de cualquier forma, aunque yo no entienda. Él lo hará. Amén, hermanos. Así que quiero dejarlos con este texto. El texto de Zacarías capítulo 4 versículo 6. No es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense que en la construcción del templo, estos judíos edificaron el templo. Los que creyeron, los entendidos, y los que creyeron edificaron el templo. Mire, hoy mucha gente no ha vuelto a la iglesia. Hoy mucha gente está declarando derrota y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Algunas iglesias han entrado en crisis. Pero usted y yo no podemos declarar eso. Nosotros vamos a sostener el reino de los cielos.
Vamos a declarar que Dios vive, que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Amén, hermanos. Y yo creo que Dios puede traer del norte, del sur, del oriente, del occidente. Como la Biblia dice, Dios puede hacerlo. Yo lo creo. Dios puede llamar, hacer de los vientos sus mensajeros. Y yo creo que Dios puede sanar también a los enfermos. Usted y yo oramos y decimos: Señor, haz esto, mira. Dios tiene sus propósitos. A veces sabe, a veces no sé cómo orar. Digo: Señor, ¿cómo oro? Si alguien se enferma de COVID o de lo que sea, ¿cómo oro? Señor, sea hecha tu voluntad. Digo: Señor, sálvalo, sánalo. Pero he pensado que yo me voy a enfocar en lo mío, pero Él hará lo suyo. Es decir, me voy a enfocar en decir: Señor, sana a esta persona, y Él hará su voluntad. No me voy a enfocar en lo que es su voluntad, sino en lo mío, en mi parte que me toca. Es decir, voy a pedir a Dios, voy a gemir a Dios por las cosas que a mí me toca, pero Él hará lo que Él quiera. Que en últimas para mí es una bendición y es una satisfacción. Amén. Usted sabe, hemos tenido nosotros, nuestra iglesia Bendición Abundante, se llama nuestra personería jurídica. Esta iglesia es la iglesia central. Hemos tenido 4 pérdidas. Perdimos al pastor de Yopal, perdimos al pastor del Jazmín, perdimos a uno de los que fue de nuestros pastores, a Isaías Bosa, y perdimos al pastor que nos ayudó a fundar la iglesia en Monterrey, el hermano de Edgar Saldaña, el hermano de mi esposa. Los perdimos por COVID. Pero yo creo que Dios está en el asunto. No es fácil, ¿sabe? No es fácil. Pero ¿sabe? Me llamó un pastor y me llamó y le dije, y me dijo: apóstol, estoy listo para lo que me necesite. Le dije: ¿está listo para irse para el Casanare? Y me dijo: sí, apóstol. Y le había dado COVID a posta, y me dijo: después de que Dios me sanó del COVID, estoy listo a ir a donde sea. Y le dije: listo, me lo voy a llevar para Tauramena. Y me lo voy a llevar a José Arias para Tauramena. Allá tiene a dónde ir yo. Me lo voy a llevar a Tauramena. ¿Sabe? La victoria es nuestra. Dios está con nosotros. El diablo puede ser poderoso, puede ser un querubín protector, pero Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y solo si hay derrotas es porque Él lo permite, pero solo cuando Él venga nosotros mantendremos nuestra victoria y lucharemos. Y el diablo es un enemigo vencido, y nosotros haremos la obra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dígalo con convicción. Mire, Dios está con nosotros. Y esta batalla no la ganamos en nuestras fuerzas. No son nuestras fuerzas. Y usted igual en el trabajo de su esposo que tiene problemas, diga: no, Señor, que la plata no se ve, que todo es un bolsillo roto. Usted diga: no, Señor, Señor, danos la victoria en esto que tengo que corregir yo. Pero Señor, dame la victoria. Y Dios va a hacer, porque Dios nos ha dado la victoria. Amén. Yo lo creo y lo declaro. Amén. Póngase de pies, por favor. Y vamos a orar. Y yo le quiero pedir que usted cierre sus ojos. Y usted puede tener una necesidad, puede haber una aflicción en su corazón. Levante su mano y diga: Señor, tú me has dado la victoria sobre esta aflicción. Dígalo, hágalo en su oración: Señor, tú me has hecho victorioso. Diga: Señor, enséñame a ver la victoria y enséñame a andar en la victoria. Señor, enséñame a caminar
en lo que tú has hecho para mí. Enséñame, Señor. Enséñame que no es con mis fuerzas, no es con mi astucia mental, no es con mis capacidades, no es con ejércitos, es tu Espíritu Santo que hará, es la unción que pudrirá todo yugo. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Tú lo harás, Padre, tú lo harás, tú lo harás. Oh, Macaya Ramacanta. Tú lo harás, Señor. Veremos tu obra. Veremos tu gloria en la iglesia, Señor. Tú lo harás, Padre. Yo oro en esta hora por todos aquellos que están enfermos en sus casas. Padre, en el nombre de Jesús, declaro la palabra de Dios que dice que oremos unos por otros. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo.